Si tuviera que hablar del primer recuerdo que tengo hitchcockiano, yo creo que tiene que ver con Psicosis más que con cualquiera de las demás. Incluso si he visto antes otra, seguramente ya tengo mi cerebro me lleva siempre al blanco y negro de Psicosis y pues eso, a la famosa secuencia de la ducha. Comprendo. Quizá esa marca de haber visto Psicosis de niño pues hace que el primer corto que codirijo con un compañero que se llama Gorka Vázquez es que es puro Psicosis. Además de que es en blanco y negro, obviamente, y tiene una fotografía muy similar, hay varios elementos robados directamente de Psicosis, como pájaros disecados por la casa y una figura materna bastante castradora que sobrevuela todo el rato sobre el protagonista del corto, ¿no? Y en ese caso sí que es puro Hitchcock. Incluso la música tiene algo de relación con la música de Bernard Herrmann. Luego la historia no tiene mucho que ver, o sea, lo que es la historia en sí misma, pero sí que es evidente que nos gustaba Psicosis. Si entiendes el cine como, pues eso, ¿no? Como una juxtaposición de planos que cuentan una serie de cosas y que en cierta manera manipulas al espectador, creo que es el director de directores. ¿Quiere explicarme qué significa eso? Tú puedes ver una película de Hitchcock en silencio, sin sonido. Y eso que el sonido era muy importante para Hitchcock. Pero tú ves una película de Alfred Hitchcock en modo mute y posiblemente, aunque no estés atendiendo al 100% porque no puedes escuchar los diálogos, entiendes, yo creo que el 90% de la trama, seguro, por una cuestión de exactamente cómo planifica y cómo monta sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto es como el director a estudiar. Me das miedo. Siempre ha sido así. Supongo que ello forma parte de tu encanto. Yo creo que es una figura a la que recurrir siempre porque creo que sus películas no envejecen. Son ultra vigentes, o sea, todas son ultra modernas, todas están... O sea, ninguna se te hace pesada, ninguna se te hace antigua en cuanto al lenguaje. O sea, como digo, es un director que ha influido muchísimo en directores posteriores y... Yo creo que todos recordamos 1000 guiños y no guiños directos en películas, yo qué sé, pues Brian De Palma no te cuento ya. Eso de Scorsese, obviamente. Alex de la Iglesia. Yo creo que es un director que está ultra vigente y que es muy moderno y como digo, que 40 años después de su muerte, o sea, es para estudiarlo todavía, o sea, que todo lo que está bien. Al fin y al cabo, el crimen es, o debería de ser, un arte.